Hola amigos, yo soy Elio de Manuel Díaz del Ministerio El Remanente Una Fe Inteligente. Me da mucho gusto darles la bienvenida a esta nueva serie de enseñanzas titulada Pablo como nunca lo habías visto. Antes de iniciar les pido por favor se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Denle like al video, déjenos un comentario y compártanlo con sus redes sociales para que lleguemos a más personas. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo a la dirección remanenteunafeinteligente@gmail.com. Y si han sido bendecidos por este ministerio y desean hacer un donativo para que sigamos predicando, lo pueden hacer a la información que dejamos aquí en pantalla. De antemano les agradecemos y deseamos de corazón que Adonai multiplique todo lo que ustedes invierten. Sin más por el momento, abra su Biblia, haga sus apuntes y prepárese para aprender. En el episodio del día de hoy nos vamos a enfocar en saber por qué Pablo es tan difícil de entender. Esta es la parte número 3 de nuestra serie Pablo como nunca lo habías visto. Así es que si usted no estudió con nosotros los 2 primeros episodios, le pido que por favor tome el tiempo de regresarse y estudiarlos para que sepa por qué estamos diciendo lo que decimos en este mensaje. ¿Por qué Pablo es tan complicado? Hemos reconocido 6 motivos por los cuales el apóstol Pablo es muy difícil de entender y en este episodio nos vamos a enfocar en estudiar 5 de esos 6. Número 1, por la ignorancia del Tanaj. Número 2, por sacar de contexto sus versos. Número 3, por confiar en enseñanzas de hombres. Número 4, por desconocer los motivos de sus cartas. Y número 5, por las mentiras heredadas denominacionales. El número 6 es porque Pablo usa la palabra ley de 7 formas distintas. Y ese punto número 6 es tan extenso que requiere que le pongamos toda nuestra atención. Entonces no lo voy a hacer en este video, lo voy a hacer en el siguiente. Y si por ahora nos enfocaremos en los 5 puntos principales por los cuales Pablo es tan difícil de entender. Punto número 1. Pablo es difícil de entender por la ignorancia que tenemos sobre el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento. En 2 de Pedro 3:16, él nos da la advertencia más importante que debemos tener respecto del apóstol Pablo, y esta la explicamos desde el video número 1 de esta serie. Dice, Pablo habla de estas cosas en todas sus cartas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los indoctos y los inconstantes tuercen, como lo hacen también con las otras escrituras, para su propia destrucción. Así que ustedes, amados, ya que saben esto de antemano, tengan cuidado. No vaya a ser que se desvíen por el engaño de los sin ley y caigan de su firmeza. Esta advertencia que Pedro nos hace de Pablo la vimos a gran profundidad en la parte número 1 de nuestra serie, entonces no voy a ahondar tanto en ella el día de hoy. Pero Pedro dice algo muy importante y es lo que nos concierne en este punto. Pedro dijo que para llegar a la conclusión de que Pablo dice que la Torá ya no es para los que son cristianos o creyentes o como usted le quiera decir, entonces es porque uno, el que llega a esa conclusión, ignora mucho la Escritura. Y la Escritura a la cual se está refiriendo es el Tanaj, a lo cual el cristianismo le ha dicho el Antiguo Testamento. Oseas 4:6 dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y luego Adonai dice, porque rechazaste el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote para mí. Porque olvidaste la Torá de tu Elohim, yo también me olvidaré de tus hijos. Esta es una cita que posiblemente solo conocíamos a medias. Mucha gente dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Pero Adonai dice, tú rechazaste el conocimiento, te olvidaste de la Torá, y por eso te sobreviene todo el mal que tú tienes. Considere las palabras de Pablo. Gálatas 5:1. El Mesías nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas es la carta de Pablo más malinterpretada y la vamos a estudiar en esta serie a profundidad. Le aseguro que lo que usted cree que Pablo dice no lo está diciendo. Entonces, si Pablo dice que el Mesías nos libertó para que vivamos en libertad y nosotros interpretamos esto como que Él nos libertó de guardar la Torá para que ahora sí tengamos la libertad técnicamente del Espíritu, ¿qué hacemos con esto? Salmo 119:44. Guardaré tu Torá siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. O sea, si la Torá es la libertad, ¿por qué Yeshua nos vendría a libertar de la Torá? O sea, nos vendría a libertad de la libertad para darnos otra libertad. No tiene sentido, ¿verdad? Siempre que estudia Pablo tiene que tener bien en cuenta las palabras de Pedro que ya puntualizamos. Pablo es difícil de entender y todo aquel que no estudia primero el Tanaj
va a tomar a Pablo y va a pensar que Pablo está en contra de lo que se estableció en el Tanaj. Pero considere esto, Yeshua dijo que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Entonces, si Pablo está hablando en contra de los mandamientos que vienen en toda la Torá y en todo el Tanaj, Pablo está contradiciendo la misma Biblia. Y si la Biblia está dividida contra sí misma, ¿cómo permanece? ¿Sabía usted que la división entre Antiguo y Nuevo Testamento no existe por ningún lado en la Biblia? ¿Que esa la hicieron los padres de la iglesia? Orígenes de Alejandría fue el que la propuso. Para los apóstoles, en el tiempo en el cual ellos escribían el Brit Hadashah, lo que tú conoces como Nuevo Testamento, las escrituras eran de Génesis a Malaquías. Y cuando vino Pablo y vinieron los demás apóstoles, empezaron a reconocerse mutuamente como inspirados por el mismo Ruach HaKodesh, y lo que ellos dijeron también se puso a la altura del Tanaj. Por eso tenemos la Biblia que tenemos el día de hoy. Pero la división entre Antiguo y Nuevo Testamento no la hicieron ellos. Esa no viene de Adonai. La Biblia es una y no tiene divisiones. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Por lo tanto, no podemos nosotros decir, no, pues yo nada más leo el nuevo pacto porque está sobre mejores promesas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y todas estas cosas, porque te aseguro que no tienes idea qué estás diciendo. Pablo no es sencillo de entender, no es nada más para que agarres algo y digas, es que Gálatas dice esto. Sí, en Gálatas Pablo dice muchísimas cosas que te darían al traste con toda tu doctrina en un instante, y las vas a ir aprendiendo a lo largo de toda esta serie. Por ahora te digo esto, si tú desconoces el Tanaj, si desconoces el Antiguo Testamento, si nada más lo conoces como las historias de David y de Abraham, y no conoces la profundidad doctrinal detrás de ello, que es el fundamento de la fe que creían y predicaban tanto Yeshua como los apóstoles, tú vas a malinterpretar completamente lo que Yeshua dijo, lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Pablo y lo que estamos diciendo todos los que te predicamos el Evangelio de la Biblia. Motivo número 2 por el cual Pablo es difícil de entender, porque sacamos de contexto sus versos. Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley sino bajo la gracia. Y vamos a ver esa misma cita en otra versión. Romanos 6:14 en la versión israelita nazarena. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la condena de la ley sino bajo la protección de la gracia. Podría hablar por horas sobre esto, pero es muy sencillo de explicarlo. El concepto de estar bajo la ley, y mire la expresión que acabo de hacer, este movimiento significa estar bajo la condenación de algo. Cuando la Biblia dice estás bajo la ley, significa que estás bajo la condenación de la ley. Pero la condenación de la ley solamente le viene a aquellos que han roto la ley. Si tú no rompes la ley, tú no estás bajo la ley. ¿Me puedo explicar? Tú estás en la ley. Tú vives en donde sea que vivas, gobernado por unas leyes, siempre. El derecho regula todas las relaciones de los seres humanos. Entonces tú estás en alguna ley. Pero cuando tú rompes tal ley, tú ya no estás solo en la ley, pero estás bajo la condena o bajo la ley en la cual tú vives. Ya sea la ley de tránsito si te pasas un alto o la ley penal si te meten a la cárcel, hermano. Entonces cuando la Escritura dice nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no está diciendo que nosotros ya no estamos regulados por la ley de Elohim. Significa que nosotros ya no estamos bajo la condenación de la ley. Mire el contexto. Y es más, aún si no mira tanto el contexto, solamente mire el principio de ese versículo. Dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque versículos anteriores Pablo dijo que todo aquel que peca es esclavo del pecado, pero cuando viene la justicia, el Mesías te compra con su sangre, paga tu precio, por lo tanto ya no eres propiedad del pecado. Y si ya no eres propiedad del pecado, ya no estás obligado a hacer pecado. Estábamos obligados a vivir en pecado cuando nosotros éramos personas fuera del Mesías. Y pecado, por definición bíblica en 1 de Juan 3:4, significa infringir la ley. Por lo tanto, dice Pablo, cuando tú estabas en pecado, tú automáticamente solamente infringías la ley. Pero nosotros, habiendo sido comprados del pecado y ahora siendo propiedad del Mesías, ya no estamos obligados a hacerle caso al pecado. Por lo tanto, el pecado no debe tener dominio sobre nosotros, porque ya no estamos entonces en pecado. Por ende, ya no estamos bajo la condena de la ley, sino que estamos en la gracia que el Mesías nos ha extendido. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Lo que usted no ha entendido es que estar bajo la ley no significa guardar la ley. Al contrario, estar bajo la ley significa no guardar la ley. Todo aquel entonces que no está bajo la ley, está bajo la gracia. Pero si estar bajo la ley significa no guardar la ley,
Quiere decir que estar bajo la gracia significa sí guardarla. Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En otra versión, porque el objetivo de la Torá es el Mesías para justificación a todo aquel que cree. Esta es aún más fácil. La palabra fin no necesariamente significa terminación o conclusión. Fin significa objetivo. Entonces, cuando decimos el fin de la ley es Cristo, es solamente una excusa. El objetivo de la Torá es llevarte al Mesías. Así de sencillo. Por eso Pablo mismo en Gálatas dice que nosotros teníamos un tutor, un ayo, que era la ley, que nos hacía ver nuestra naturaleza para que nos humilláramos. Y cuando vino el Mesías, nosotros ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo tutor. No quiere decir que ya no estamos guardando la ley, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos viendo la ley y sintiéndonos culpables porque estamos bajo la condenación de la ley, lo acabo de decir. Sino que viniendo el Mesías, nosotros tenemos libertad para toda la condenación que teníamos encima se la llevó Él, porque Él se llevó la maldición de la ley, es decir, la condenación que viene a ti por pecador y a mí por pecador, se la llevó Él para que nosotros tengamos una nueva oportunidad de vida, seamos salvos y entonces tengamos libertad en el Mesías. La libertad a la cual Él te llamó no es a que ya no guardes la Torá, sino que ahora vivas en la Torá, porque la Torá es libertad. Motivo número 3 por el cual Pablo es difícil de entender: por confiar en enseñanzas de hombres. 2 Timoteo 4:3. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán detrás de mitos. 2 de Pedro 2:1. Pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán a Adonai, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Elohim los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. 2 de Pedro 2:18. Buscan impresionar a la gente con sus palabras que en realidad no valen nada. Con sus malos deseos y consejos les seducen a quienes a duras penas logran escapar de los que viven en el error. Les prometen libertad, ¿ve? Les prometen la libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo está dominando. Y si lo que te enseñan es que hagas algo que la Torá no dice, técnicamente te enseñan a pecar y están dominados por el pecado. Judas 1:4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Elohim se han infiltrado en sus congregaciones diciendo que la maravillosa gracia de Elohim nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado al Mesías, nuestro único dueño y Adón. Judas 1:22. Reprendan a algunos que disputan, salven a otros arrebatándolos del fuego y aún a otros mostrando misericordia, pero con temor, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Hechos 5:29. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. Pablo es muy complicado de entender porque a veces le hacemos más caso al pastor, al maestro, al instituto bíblico o a nuestra propia ideología que tenemos bien implantada por siglos y siglos de una adoctrinación cristiana que a lo que la Biblia realmente está diciendo. Yeshua dijo en Mateo 24 que en los últimos días se levantarían falsos maestros que enseñarían a desviar a la gente y el amor de muchos se enfriaría por causa de esas predicaciones vanas. Un falso maestro, como lo vimos en el mensaje anterior, es todo aquel que te enseña a que vayas en contra de lo que la Torá dice. Deuteronomio 13 es la prueba definitiva. Y el amor se manifiesta guardando los mandamientos. Yeshua dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Así es que si los que predican proliferan y luego esos que proliferan te predican que vayas en contra del mandamiento, técnicamente en masa todo mundo va a dejar de amar en los términos que Adonai dice. Todo el mundo cree que cuando Yeshua dice el amor de muchos se enfriará, se refiere a que la gente ya no se va a querer, y no, se refiere a que la gente se va a desviar de su mandamiento. Por eso Pablo también lo dice en Romanos capítulo 13. El que ama a su hermano ya cumple la Torá. No porque si tú amas a tu hermano ya automáticamente chalupa y buenas ya guardaste la Torá, sino que si tú amas a tu hermano, entonces tú vas a honrar a tus padres, vas a amar a tu hermano lo suficiente para no adulterar, no robar, no mentir, ¿no? Porque todo ese mandamiento se resume en ama a tu hermano como te amas a ti mismo. Pero si te enseñan que la Torá no se te aplica, aunque no te digan ve y sé adúltero, te dicen el Shabbat no es para ti. Técnicamente a los ojos de Elohim, que para el caso es la única opinión que importa,
esas personas te están dirigiendo a un libertinaje, que es un aprovechamiento de la supuesta libertad en la que crees vivir para hacer lo que tú crees que es correcto y no lo que la Biblia dice. A Elohim no le interesa lo que tú y yo pensemos que significa libertinaje o significa sometimiento a su palabra. A Él le importa nada más lo que Él dice. Y Yeshua dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará, vendremos, haremos morada con Él. Todo aquel que no me ama, no oye y no obedece mis palabras. A Él no le interesa lo que tú y yo le podamos decir. Él dijo, cualquiera que venga y me diga, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios y todas esas cosas que hice, pero no guardaba sus mandamientos, él va a decir, lárgate, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Y hacedor de maldad significa transgresor de la Torá. Primera de Juan capítulo 2 dice que todo aquel que dice, yo lo conozco al Mesías, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. La verdad no habita en él. Motivo número 4 por el cual Pablo es difícil de entender: por desconocer los motivos de sus cartas. Antes de entrar a ese punto, nada más déjenme ponerle un pensamiento en su mente. Si usted escribe una carta con mucho énfasis en tratar de ser muy específico y se la envía a la persona a la cual usted le escribió la carta, y luego alguien más la agarra, la intercepta, la lee y le malinterpreta todo lo que usted dice, porque para empezar no era para él, y luego toma todas las cosas que usted dice para aplicarlas en su vida y luego le echa la culpa a usted de lo que él o ella hacen, o le da el crédito cuando usted ni en cuenta. Bueno, eso es realmente lo que hemos hecho con las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo no están hechas para que usted las tome de manera general, están hechas para que usted las tome como una aplicación específica de un principio general que estaba establecido en el Tanaj. Todas las cosas que Pablo dice, todas las respuestas que les da a las personas que le hacen preguntas en todas sus cartas y que él responde, no se llaman cartas porque sí, son cartas, son respuestas a cuestiones. Todas las preguntas que él responde deben ser entendidas en el contexto en el cual se están respondiendo. Entonces, cuando Pablo habla de que no quiere que la mujer hable en la congregación, tiene un motivo por el cual. Cuando Pablo dice que la mujer se rape, tiene un motivo por el cual. Cuando Pablo dice cosas que parecen muy controversiales, Pablo sabe por qué lo está diciendo. Sus lectores originales lo sabían y usted debiera saberlo, porque si no, usted no está estudiando bien la Biblia. Tantas y tantas doctrinas han nacido de apropiarse de algo que no le corresponde. Eso se llama teología de reemplazo. Gálatas 3:1. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte del Mesías se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron el Ruach HaKodesh por obedecer la Torá? ¡Claro que no! Recibieron al Ruach porque creyeron el mensaje que escucharon acerca del Mesías. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Ahora sí se puso bueno, ¿verdad? Porque el hermano Eliud ya tuvo que leer Gálatas y a ver cómo se sale de ese embrollo. Los Gálatas eran personas que estaban sometiéndose a las doctrinas del judaísmo. Si usted cree que las doctrinas del judaísmo es lo mismo que guardar la Torá, entonces usted no tiene idea de lo que significa guardar la Torá. Los Gálatas estaban siguiendo las obras de la ley para tratar de justificar su salvación delante del Mesías. Pero si usted cree que guardar las obras de la ley significa guardar la Torá, usted no tiene idea qué son las obras de la ley. Quédese con nosotros porque en los próximos mensajes vamos a hablar de qué cosas son las obras de la ley. Pero desde ahorita le adelanto, las obras de la ley y las obras de la Torá son dos cosas muy distintas. Pablo les pone una regañada porque ellos se supone habían sido salvos por la gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloriara. Los empezaron a perturbar y les dijeron, realmente no eres salvo, porque considere usted que la salvación en el contexto bíblico significa convertirte en un israelita. Lo que los apóstoles, incluido Pablo, predicaban era que Yeshua había venido a restaurar a Israel. Y eso significa que todas las tribus perdidas, las 10 tribus del norte, las cuales Pablo fue enviado a predicarles, podían regresar a ser israelitas a través de la sangre del Mesías. Eso es lo que los Gálatas creían hasta que Pablo se fue y empezaron a predicarles otras personas que llegaron que no entendían lo de las 10 tribus que se habían ido a las naciones y les enseñaron que solamente podían volver a ser israelitas, los gentiles, o sea los Gálatas, a través de seguir el rito del Brit Milá, es decir, el proceso de la circuncisión. Y si usted cree que la circuncisión de Génesis 17 que se le dio a Abraham es la misma circuncisión que se practicaba en el tiempo de Pablo, tampoco tiene idea de lo que significa la circuncisión. No tengo tiempo para explicarle en este instante todo lo que acabo de decirle, pero le puedo adelantar
toda la carta de Gálatas está súper mal interpretada. Y no se apure, la vamos a ver en gran profundidad y va a tener toda la libertad de refutar lo que necesite refutar si tan solo es humilde y escucha primero. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie les juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Mesías. Pablo no está diciendo que no guardes la Torá, no te está diciendo que no guardes el Shabbat, no te está diciendo que no guardes los Moadim. Pablo le está hablando a los colosenses y los colosenses son personas que guardaban los mandamientos. Tiene que entender usted esto. Desde un principio, Pablo no le está hablando en ninguna de sus cartas a personas que no son creyentes, porque Pablo les mandaba cartas solo a los creyentes y todos los creyentes del tiempo de Pablo guardaban la Torá. Si usted el día de hoy no guarda la Torá, entonces no se aplique ninguna de las cartas de Pablo, porque lo saca de contexto. Hágase un favor, regrésese al Tanaj. Pero si usted ya guarda los mandamientos y alguien le cita Colosenses 2:16, entienda que lo que estaba diciendo Pablo es que nadie venga y te haga sentir mal porque tú no guardas el Shabbat como lo guarda tu hermano de un lado, o los Moadim como lo hace el otro, porque Adonai no nos dejó un mandamiento específico de cómo hacerlo, solamente nos dijo guardarás y observarás el Shabbat, y los Moadim los vas a guardar y los vas a observar. Adonai en realidad nos está dando una libertad de cómo guardar las cosas. No está diciendo que no lo hagas, está diciéndote que tienes libertad para no sentirte mal porque no lo haces como el de un lado. Le está hablando a gente que guarda la Torá. Motivo número 5 por el cual Pablo es difícil de entender: por las mentiras heredadas. Existen 3 mentiras heredadas que tenemos respecto de Pablo y de lo que él predica sobre la Torá. Es decir, la mayoría de la gente tiene por lo menos 3 preconcepciones de lo que la Biblia dice y no se las pueden sacar de la cabeza. Entonces usted va a encontrarse que cada vez que les habla acerca de guardar la Torá, la gente le va a reaccionar con estos 3 puntos de vista. Número 1. La idea de que los que guardan la Torá están bajo esclavitud, lo que terminó con Yeshua, quien vino a hacernos libres. Número 2. La idea equivocada de que nadie puede cumplir toda la Torá, por eso necesitamos a Yeshua para que la cumpla por nosotros. Y número 3, la idea equivocada o la mentira heredada de que la Torá era una maldición que Yeshua vino a quitar. Mientras no nos despojemos de las mentiras heredadas y nos quitemos esas preconcepciones equivocadas que tenemos respecto de lo que la Biblia dice, nunca vamos a entender lo que la Biblia realmente está diciendo. Quiero que comprenda que la mayoría de las personas no hacen exégesis cuando estudian. Exégesis significa que nos tomamos a nosotros mismos y nos adentramos en la escritura tratando de comprender el contexto y la cultura de cómo fue escrito, sino que por el contrario la gente hace eisegesis, es decir, saca de contexto la Biblia para tratar de aplicarla en su mundo actual. Eso no se puede hacer. Necesitamos obligatoriamente, todos los que estudiamos la Biblia, quitarnos los lentes griegos que tenemos al estudiar la Biblia y ponernos los lentes hebreos, dejar que el Ruach HaKodesh que nos enseñe. Estudiemos la mentira heredada número 1, la idea de que los que guardan la Torá están bajo esclavitud, lo que terminó con Yeshua, quien vino a hacernos libres. Gálatas 5:1 dice: estén pues firmes en la libertad con el que el Mesías les hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Las personas cuando leen esto dicen: lo que pasa es que nosotros éramos esclavos porque guardábamos la Torá y ahora somos libres. Pero considere esto, en cualquier momento de su vida, ¿realmente usted guardaba la Torá? Porque no podemos decir que guardábamos la Torá. Es más, la gente utiliza, se supone, los 10 mandamientos para explicarle a una persona que es pecador. Los 10 mandamientos son parte de la Torá. Y les dices: sabes que tú eres pecador, que todos somos pecadores. Pero ¿cómo podemos decir que la gente es pecadora si no le damos un marco de referencia para saber qué cosa no es pecado y qué cosa sí lo es? No puedes decirle a una persona: tú eres pecador, sin primero haberle mostrado con la Biblia que él lo es. Y no de acuerdo a lo que tú crees, sino a lo que la misma Biblia dice. La Escritura dice en 1 de Juan 3:4, el pecado es la infracción de la Torá. Por lo tanto, nadie que guarda la Torá puede estar en pecado y por ende bajo esclavitud. Solo aquel que no la guarda está en pecado porque infringe la Torá. Y como ya dijimos un tiempo atrás en este mensaje, todo aquel que vive en pecado es esclavo del pecado. Por eso es que la Escritura dice en Romanos 6:14, todo aquel que ya vino al Mesías no es esclavo del pecado, por ende ya no está bajo la condenación de la Torá, por eso ahora está bajo la gracia. El Mesías vino para que estuviéramos firmes en la libertad que nos ha dado de guardar sus mandamientos, para que ya no estemos bajo el yugo de la esclavitud del pecado que nos hacía romper la Torá. Por eso es que el Salmo 119 originalmente, que es completamente bíblico y del cual Pablo se está tomando, dice: guardaré tu Torá, tu ley, siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.
Si Pablo estuviera diciendo que guardar la Torá te esclaviza, Pablo estaría contradiciendo los salmos. Y si Pablo contradijera los salmos, Pablo sería un falso maestro. Mentira heredada número 2. Nadie puede cumplir toda la Torá, por eso necesitamos a Yeshua para que la cumpla por nosotros. Tengo un mensaje muy específico que se llama ¿Realmente se puede guardar toda la Torá? Búsquelo, ahí explicamos si realmente una persona puede o no, pero se lo respondo rápido a este punto de la mentira heredada de que nadie puede guardar los mandamientos más que Yeshua. En ningún lado de la Biblia dice eso. Jamás en la Biblia dice que solamente el Mesías podía guardar la ley. Eso no se le ocurrió a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a nadie. Eso no se profetizó en la Torá ni en los profetas. Esa es una preconcepción cristiana, porque le enseñaron a usted que usted peca todos los días. Y claro, si le enseñan a no guardar los mandamientos, pues técnicamente sí peca todos los días. Pero el Mesías nos vino a dar la oportunidad de nosotros poder decir con orgullo que no pecamos, no que no tenemos pecado, porque eso sería contradecir la Biblia, pero que podemos vivir sin pecar, porque todo aquel que sí guarda los mandamientos no peca. Vive en santidad. Si no tienes santidad, no podrás ver a Elohim. ¿Cómo entonces podemos enseñarle a las personas que solo el Mesías puede guardar los mandamientos? Y luego lo peor es decir, no, es que eran muy difíciles, Él los guardó por nosotros para que yo no los tenga que guardar, porque nadie podía guardarlos. No es cierto, si la Escritura lo dice en Deuteronomio, el mandamiento que se te dio no es difícil. Es sencillo, está cerca de tu boca y tu corazón para que lo pongas por obra. Y Juan lo dice en 1 de Juan también, el mandamiento que tenemos no es gravoso. Y por último le puedo dejar el ejemplo de dos personas que no eran Yeshua. Uno era Zacarías, su esposa era Elizabeth, los papás de Juan el Bautista, que Lucas dice estos eran personas que guardaban todos los mandamientos. Y si vamos a creer que toda la Biblia es cierta, yo voy a creer lo que dijo Lucas. Sí se puede guardar todos los mandamientos. Es una mentira heredada que usted ha tenido en su cabeza la idea de que no se puede. Y además, y aquí lo tengo escrito, en realidad nadie está diciendo que nosotros debemos cumplir la Torá para ser salvos. Pablo fue claro en decir que la Torá se cumple después de ser salvos. Efesios 2:8 al 10, no al 9. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes porque es un don de Elohim, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pablo dice que somos salvos por la gracia, lo cual todos podemos estar de acuerdo. Eso le gusta mucho al cristianismo. Por medio de la fe, claro, porque eso fue lo único que yo tuve que hacer para recibir el regalo que viene de Elohim, no por obras, para no gloriarme. Pero Pablo dice en el versículo 10 que el propósito de la salvación que se me otorgó por gracia por medio de la fe, no por obras, es que yo haga buenas obras, las cuales ya se establecieron de antemano. Es decir, que no es algo que yo voy a tratar de imaginarme a ver qué cosa puedo hacer, sino que es un patrón establecido desde antemano para que yo ande a través de él. Y oh sorpresa, el patrón que se me ha dado desde antemano para que yo ande a través de él y sea bendecido y prosperado se llama Torá. Pablo te dijo, tú eres salvo sin guardar la Torá para que la guardes. Todo aquel que no quiere intentar guardar los mandamientos de aquel que lo salvó está tomando a Yeshua no como su ejemplo, sino como su excusa. Mentira heredada número 3. Creer que la Torá era una maldición que Yeshua vino a quitar. Gálatas 3:13. El Mesías nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito maldito todo el que es colgado en un madero. Ok, antes de ver otra cita, déjeme explicarle esto, ¿verdad? Porque nosotros decimos, el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. Y lo que pensamos es esto, el Mesías nos redimió de la maldita ley. Eso es lo que pensamos. Pero no está diciendo Pablo, el Mesías nos redimió de la maldita ley. Nos está diciendo, el Mesías nos redimió de la maldición que viene en la ley a todo aquel que la rompe. O sea, el Mesías nos redimió de la condenación de la ley. ¿Y qué dijimos que significa la condenación de la ley? Estar bajo la ley. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú vienes al Mesías? Dejas de estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque el Mesías pagó tu precio. Cuando Pablo en Gálatas 3:13 nos dice el Mesías nos redimió, está diciendo el Mesías nos eximió, nos sacó, nos libertó de que no pudiéramos hacer algo. ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley. ¿Nos redimió entonces de la maldita ley? No, nos redimió de la maldición establecida en el mandamiento para todo aquel que lo rompía. ¿Por qué? Porque fue hecho por nosotros el motivo de la maldición. Es decir, toda la condenación que viene por romper la Torá que venía sobre nosotros, se fue sobre él, para que nosotros no tuviéramos que llevar tal maldición.
para que a través de su muerte nosotros recibiéramos la libertad de la condenación de la Torá, para que ahora andemos a través de él guardando la Torá. Vaya, siento como que se lo tengo que explicar a niños de 5 años. Y es bien sencillo. Solamente que sí, estamos con ideas muy preconcebidas. Cuando una persona ya entiende, se le abre su entendimiento, se le quita el velo. Dice la palabra, lo dice Pablo, que todo aquel que está lleno del Espíritu Santo ya su velo ha desaparecido. Entonces vamos a explicar en su momento también qué significa vivir lleno del Espíritu, porque también Pablo tiene mucho que decir al respecto y seguramente usted no lo ha entendido bien. Pero cuando usted ya realmente entiende las cosas, todas estas cosas le pasa como a mí, hasta te quedas, ¿cómo puede ser que tantos años no lo entendí? Y es tan solo como ponerte a leer bien la Biblia, leerla desde el principio. Por eso es que el mensaje del día de hoy tenía que ver con que observáramos cuáles son esas cosas que nos impiden entender lo que Pablo dice. Y ya vimos ciertos puntos muy particulares. Considere entonces si usted ha estado viviendo algunas de estas situaciones y por eso es que es difícil de entender Pablo. O por el contrario, tal vez usted piensa que Pablo es muy fácil de entender y que es sencillo citarlo para callarnos la boca a los que predicamos la Torá. Y ahora se está dando cuenta que realmente no conoce a Pablo. Es de sabios cambiar de opinión. El apóstol Pablo sería el primero en decírselo. Miremos lo que dice Deuteronomio 11:26. Escucha bien, te doy a elegir una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos de Adonai tu Elohim que te entregó hoy. Ahí está. Bendición viene por guardar los mandamientos. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos de Adonai tu Elohim. Cae condenación sobre ti porque el pecado es la transgresión de la Torá. Pero el Mesías fue hecho maldición por nosotros porque la Torá dice que todo aquel que rompe la Torá debe ser colgado en un madero. El Mesías fue colgado en el madero para llevarse la condenación de todos nosotros. Y si quieres realmente saber por qué Yeshua tuvo la capacidad de llevarse los pecados de toda la humanidad sobre sus hombros en ese madero, entonces tienes que leer la Torá. Porque Levítico capítulo 5 dice que cuando una persona es testigo de un crimen y se le llama a juicio a que dé testimonio de lo que vio y no dice nada, entonces el castigo que vendría sobre el homicida o sobre el criminal vendría sobre ese testigo que se quedó callado. Yeshua era el testigo ocular de todos nuestros crímenes. Así es que cuando él fue llevado ante las autoridades para que diera testimonio y defendiera su causa y saliera libre, él enmudeció y no abrió su boca. Y entonces Elohim cargó en él el pecado de todos nosotros. Nosotros le tuvimos como herido, como maldito, como una persona que estaba llevando las cargas de tanto pecado que él tenía. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.
esos clavos y esa cruz me dicen que mi Dios le dio a su Hijo al mundo por amor. Y su gran misericordia la extendió para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Y después de morir en esa cruz resucitó, porque la muerte no lo ataba, ya que la vida estaba en Él. Y el Padre a lo más alto de los cielos lo elevó y le dio un nombre sobre todo, y el universo le da honor. Y la creación entera está sujeta a sus pies, pues Él es el creador de todo y sin Él nada puede hacer. Y ahora los que fuimos redimidos por su amor, le coronamos de alabanzas al único Cordero de Dios. Al Cordero de Dios. Dios le dio a su Hijo al mundo por amor. Y su gran misericordia la extendió para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Dios le dio a su Hijo al mundo por amor. Y su gran misericordia la extendió para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna.